Bienvenidos, queridos hermanos. Que el Señor los bendiga este 2021 y que tengan un excelente año. Que cada día ustedes se encuentren leyendo la palabra, buscándola en oración y creciendo en el Espíritu. El día de hoy tenemos el mensaje dirigido por Eduardo Garcés con el nombre El Magnífico Misterio de la Piedad. Somos un ministerio llamado Autor de Salvación que comparte mensajes para la gloria de Dios. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Les invito a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de 1 Timoteo, capítulo número 3, versículo número 16. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Cuando lo hayan encontrado, por favor, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Amén. ¿Listos? ¿Sí? Primera epístola de Timoteo, una carta, capítulo 3, verso 16. Nos ponemos en pie, por favor. Amén. Vamos a leer la Sagrada Escritura. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a leerlo otra vez, ¿sí? E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre que estás en los cielos, en esta hora, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia, Señor, para adorarte, para bendecirte y para darte toda la gloria que solo tú te la mereces, oh Señor. Te rogamos, Padre, por favor, que tu Espíritu Santo en esta hora nos hable por medio de tu palabra y nos revele aquella verdad que nuestras almas tanto lo anhelan. Señor, que tu voluntad se haga en nosotros, Señor, y que, Señor, sabemos que tú tienes todo el poder. Frustra todo plan del enemigo que se haya levantado contra nuestra familia, Señor, contra tu iglesia. Ayúdanos a vencer, Padre, lo malo con el bien. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Tomamos asiento, por favor. Hemos leído la versión que tenemos, que es la Reina Valera, del año 1960. Yo voy a dar lectura a una versión que está de los años 1800. Dice así: y grande es a todas luces el sacramento de la piedad, en que Dios se ha manifestado en carne, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria. En esta traducción, a diferencia de la anterior, podemos ver que no hay mayor diferencia a simple vista, pero sí hay una diferencia que se refiere al verbo haber. Ha sido visto, ha sido creído, ha sido justificado. Ese verbo de hacer es lo que ha pasado en el misterio de la piedad. ¿Por qué el apóstol Pablo habla de un misterio? ¿Por qué? Porque, ¿qué es misterio? La palabra misterio, amados hermanos, viene del griego, que se escribe M-U-S-T-R-I-O-N, musterión. Significa algo escondido, algo que nadie conoce y que debe ser descubierto. Pero además de descubierto, tiene que ser entendido, porque puede ser que alguien lo encuentre, pero no lo puede entender. Pero bíblicamente significa que aquello que estaba escondido en Dios fue revelado por Dios solamente a aquellos que han sido llamados a salvación. Es decir, que los misterios divinos del Señor no son revelados a todos los hombres. Cuando el misterio divino es revelado al hombre, entonces el hombre viene a conocer a Cristo, la luz del Señor lo ilumina y ese hombre es salvo por la gracia del Señor. Amén. Vamos a avanzar un poquito en este tema.
Nos vamos a centrar en el mensaje, en este versículo que hemos leído de 1 Timoteo 3:16. Podríamos decir muchas cosas de este versículo. Podríamos decir entre ellas que es una especie de un resumen de lo que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. Dice el apóstol que primero fue Dios manifestado en carne, que luego que fue manifestado en carne Jesucristo fue justificado en el Espíritu. Luego manifiesta de que fue visto por los ángeles. También manifiesta que fue predicado a los gentiles. Luego dice que fue creído en el mundo y luego que fue recibido arriba en gloria. Así que podríamos decir que es una síntesis del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, desde que se encarnó hasta que Él resucitó. Amén. Vamos a leer por favor en San Juan, en el capítulo número 1, por favor, para comprender más esto. Vamos a ver la primera parte. Dios se manifestó en carne. San Juan capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 3 y luego saltamos al versículo 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura? En primer lugar, el Señor Jesucristo no ha sido creado. Él es Dios eterno. Él no es creado. Él creó todas las cosas. Hay muchas religiones falsas y sectas que no lo ponen al Señor Jesucristo como el Dios que es, sino le ponen como algo creado. E inclusive hay herejías, ya han de haber escuchado ustedes, que dicen que el Señor Jesucristo es hermano del enemigo, cuando eso no es así, de manera totalmente errónea y hereje. El Señor Jesucristo es Dios, el Dios todopoderoso. Él es eterno. Todo aquello que contradiga las Sagradas Escrituras automáticamente está descalificado. No podemos escuchar ese tipo de sermones. Dice claramente la Sagrada Escritura que nosotros, los hijos de luz, no podemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que tenemos que reprenderlas. Usted no se puede quedar callado o callada, según corresponda, de un familiar suyo o un pariente, un amigo, está escuchando eso. Usted tiene que en ese momento intervenir como cristiano. No puede quedarse callado. Tiene que pedir a Dios sabiduría. Por eso es importante que usted lea la Escritura. Porque si alguien dice, ¿y yo cómo sé que el Señor Jesucristo es eterno? Vámonos a la Biblia, veamos, entre estos pasajes bíblicos hay muchos. Usted puede abrir la Sagrada Escritura, San Juan capítulo 1, y leerle los versículos que hemos leído y compartir con ellos, para que ellos vengan a la fe. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra del Señor. Entonces, si usted está preparado como un siervo del Señor, usted debe conocer la palabra, usted tiene que memorizar la palabra. Cuando haya este tipo de situaciones, usted le expone la palabra con mansedumbre. Si él después persiste en su pecado, tocará orar por él hasta que el Señor lo ilumine. Amén. Avancemos, hermanos. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, del versículo 5 al 8. Estamos leyendo y revisando la primera parte del bloque del gran misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Hebreos 1, del versículo 5 al 8. Dice la palabra del Señor. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre, y él será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad
es el cetro de tu reino. Hermanos, el libro de Hebreos es un libro muy importante cuando se trata de lo que se llama la cristología. ¿Sí? Usted ha escuchado que es filosofía, filos y sofos, amigo amante de la sabiduría. Cristología es el estudio de Cristo, amén. Cuando estudiamos a Cristo Jesús en la palabra de Dios, el libro de Hebreos es muy importante entre lo que se utiliza, porque se ve que el Padre, usted cuando lee el Antiguo Testamento, usted ve que el Padre se reveló a Moisés para darle los 10 mandamientos, amén. El Padre se revela en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya todo es el Señor Jesucristo hasta que Él asciende y envía su Espíritu Santo. En el libro de Hebreos que acabamos de ver esta porción, en el capítulo 1, vemos claramente cómo el Padre le da adoración al Hijo. ¿Sí? Es decir, el Hijo adora al Padre y el Padre adora al Hijo. No hay ningún problema porque estamos hablando de la Trinidad. ¿Sí? No es que uno es más que el otro. Dios es uno solo. Pero hay que diferenciar que Él se revela de 3 maneras distintas. Entonces, cuando usted lea las Sagradas Escrituras, usted va a notar claramente que Pablo, en ciertas ocasiones, y los apóstoles, Dios los usaba para hacer milagros y ellos le corregían a los demás diciendo: a mí no me estés adorando, ante mí no te arrodilles, yo soy un hombre igual que tú, adora a Dios. Igual usted va a ver eso cuando lee Apocalipsis y otros libros también de la Biblia, ¿sí? Que la gente quiera postrarse ante los ángeles y los ángeles lo corrigen en el momento y dicen: no, a mí no me estés adorando, yo soy tu consiervo, adora a Dios. Cuando vemos en los 4 evangelios, ¿qué es lo que notamos? Que la gente lo adora al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no dice: no, no me adores, adora al Padre, adora, no, Él recibe la adoración. Él nunca le dice al otro: no me estés adorando, porque Él es Dios, ¿sí? Entonces tengamos bien claro en ese que la adoración solamente es al Señor. Entonces vemos cómo Dios ha manifestado en carne. En Hebreos 1 vemos claramente el versículo 6, dice: y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo y le dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ahí está hablando cuando Jesucristo